Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Hoy vamos a tratar dos temas de candente actualidad. En primer lugar, la crisis política dentro de Israel a raíz del asesinato de 6 rehenes por parte de Hamás. Estos rehenes que fueron capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado. Al sentir que se aproximaban tropas israelíes, los terroristas de Hamás premeditadamente ejecutaron a estos 6 rehenes después de haberles hecho decir algunas palabras frente a cámaras en un video que después ha sido soltado al mundo. Este acto de crueldad inmensa, sin embargo, ha tenido un efecto muy perturbador dentro de Israel, pues los sectores opositores al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo culpan de haber llevado a cabo una operación militar que ha conducido a la muerte de los rehenes. Esto lo examinaremos en unos instantes. La segunda noticia importante es aquella relativa a la orden de prisión, de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que al no presentarse a 3 citaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha sido pasible de una orden de arresto solicitada por la Fiscalía venezolana. Además de esto, el presidente Maduro, como para tender una cortina de humo sobre una persecución implacable a sus opositores, ha trasladado la Navidad al 1 de noviembre y eso llama enormemente la atención, al 1 de octubre, perdón, puesto que la Navidad es, digamos, la fecha del inicio del año para el mundo entero, para el mundo cristiano. Y entonces el intento de tapar el sol con una mano está a la vista. Volvemos en unos instantes con el desarrollo de estas noticias. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministro. Como decíamos, el 31 de agosto, 6 rehenes fueron cruelmente asesinados por Hamás en uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza a medida que las tropas israelíes se acercaban. El asesinato fue premeditado. Los terroristas de Hamás hicieron una filmación previa en la cual hicieron hablar a los rehenes que tal vez no sospechaban de su inminente final. Esta cinta, este video, ha sido soltado al mundo con posterioridad al asesinato como para frotar sal en la herida que representa el asesinato de 6 personas inocentes dentro de los túneles de la Franja de Gaza. Producido este crimen, se dio unas protestas en Israel, sobre todo en los sectores opositores al gobierno de Benjamín Netanyahu, que es una coalición de 7 partidos, tratando de responsabilizar al gobierno de Israel de los 6 asesinatos cometidos por los terroristas de Hamás. Esto escaló y los sindicatos convocaron para una huelga general para el día 31 de agosto. El 3 de septiembre esta huelga iba a realizarse.
La convocatoria tuvo lugar el 3 de septiembre, se inició la huelga, se perturbaron las comunicaciones, los vuelos en los aeropuertos, la operación de los bancos, pero una orden judicial en la mañana del 3 de septiembre detuvo la huelga y los huelguistas obedecieron la disposición judicial. El asesinato de los 6 rehenes ha llevado a importantes sectores de la sociedad israelí a cuestionarse la operación militar en Gaza, su finalidad y relacionada a poder rescatar a los rehenes con vida, los rehenes que todavía están en manos de Hamás. Este cuestionamiento es tal vez fácil de hacer, pero difícil de ejecutar, porque implicaría enormes concesiones por parte del Estado de Israel al grupo terrorista Hamás, que ha rechazado hasta ahora todas las propuestas de cese del fuego mediadas por Qatar o mediadas por los Estados Unidos en Egipto y que les han sido alcanzadas. Netanyahu, el primer ministro de Israel, frente a la magnitud de la crisis, ha pedido disculpas públicas por lo ocurrido. Esto es, ha asumido no la responsabilidad del asesinato, pero sí la responsabilidad de no haber culminado la guerra o el proceso que lleva a cabo contra Hamás en el sur de la Franja de Gaza en estos momentos y que ha ocasionado el asesinato de estos 6 israelíes por los terroristas de Hamás. La presión pública para el cese del fuego a raíz de estas muertes es muy grande, pero el dilema de Israel es qué tipo de cese del fuego puede aceptar, puesto que la posición de Hamás es maximalista y por lo tanto todas las propuestas anteriores han sido descartadas por Hamás, diciendo que se trata de tretas de los Estados Unidos para hacerle ganar tiempo al Estado de Israel en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza. La realidad es que son más bien las negativas de Hamás las que le han ganado tiempo al Estado de Israel, pero al mismo tiempo la oposición norteamericana a terminar rápidamente la campaña militar también ha convertido este conflicto armado en un proceso agónico terrible. Entre los asesinados había un ciudadano israelí que era también norteamericano, y esto ha llevado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a plantear que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, no hace los esfuerzos suficientes para conseguir el cese del fuego. Es tal vez fácil en medio de un proceso electoral norteamericano decir cuándo debe aceptarse un cese del fuego, pero es evidente que el presidente Biden sabe, en la medida en que ha sido el mediador entre algunas de las ofertas de cese del fuego que se han hecho a Hamás, es testigo de las negativas de Hamás. Sin embargo, los Estados Unidos han señalado que van a enviar una propuesta integral de cese del fuego, de tal manera que eso está por verse, está en el tintero. Lo que sí hay en Israel y en el mundo es la súbita conciencia de que los 103 rehenes que se calcula que aún están en manos de Hamás también podrían ser asesinados de no haber un cese del fuego. Y esto lleva a hacerse la pregunta, ¿es posible un cese del fuego en estas condiciones? ¿Se puede contemporizar con Hamás? Los Estados Unidos piensan que sí se puede hacer ambas cosas, también en la medida en que tienen que conciliar a los sectores pro-palestinos
de la izquierda norteamericana, que es un apoyo muy fuerte a la candidatura de Kamala Harris. La realidad es que el atacante, que fue Hamás el 7 de octubre, el asesino, que ha sido Hamás el 31 de agosto, al asesinar a los rehenes, ha logrado que las fuerzas opositoras israelíes y la izquierda norteamericana capitalicen la situación como si fuesen las decisiones del Estado de Israel y no el ataque del 7 de octubre, aquel responsable de la criminalidad de Hamás y del asesinato de los rehenes. Esta inversión de factores ha quedado de alguna manera corroborada o puesta en relieve por el hecho de que Hamás cruelmente ha soltado el video de las entrevistas a estos rehenes antes de ser asesinados. Esto es lo que ha hecho Hamás, es aumentar el poder de la acción terrorista, el poder intimidatorio. Internacionalmente esto ha tenido también un gran efecto. Se produce un impacto similar debido a la misma orientación en muchos medios de comunicación de Occidente, y el Reino Unido, siguiendo estas pautas mediáticas, ha limitado el envío de armamento al Estado de Israel, diciendo simultáneamente que apoya militarmente a Israel. Lo mismo hizo hace algunos meses los Estados Unidos de América. Es altamente improbable que en estas condiciones logre alcanzarse un cese del fuego. En lo inmediato, Hamás ha rechazado todas las propuestas que se han hecho. La única propuesta que jamás aceptaría sería volver a gobernar la Franja de Gaza, mantener su entidad paramilitar incólume y que las tropas israelíes evacúen la franja. Esto significaría una gran derrota para el Estado de Israel frente a Hamás y simbólicamente frente al ataque terrorista del 7 de octubre. De tal manera que todavía esta es una cuestión en suspenso. Volvemos en un instante con las ideas extrañas de Nicolás Maduro sobre la Navidad y la persecución implacable de sus adversarios políticos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha adelantado la Navidad. Sostiene que hay espíritu navideño y que por lo tanto la Navidad tiene que adelantarse al 1 de octubre. Ha anunciado esto diciendo que esto va a ser objeto de un decreto. Esto implica, en primer lugar, un desafío grotesco a las convicciones del mundo cristiano que establece que el 25 de diciembre es la Navidad, puesto que es el natalicio de Jesús, de Cristo. Y naturalmente un planteamiento como el de trasladar la Navidad al 1 de octubre convierte a la Navidad en un feriado venezolano, pero ya no en una fiesta religiosa. Es enormemente grave la decisión del dictador venezolano desde el punto de vista de la fe mayoritaria de América Latina y una de las religiones más importantes del mundo. Uno se pregunta qué dirá el Papa Francisco, que acaba de estrenar un nuncio apostólico en Caracas. Un régimen como el de Maduro es un régimen que muy pocos estados en el mundo
reconocen y el Vaticano lo ha reconocido. Se va a mantener este reconocimiento después de la desacralización de la Navidad por parte de Maduro. Eso es un misterio que tal vez se esclarezca en los próximos días. También no se ha escuchado hasta el momento ningún pronunciamiento de la Conferencia Episcopal venezolana. Pero lo que sí queda claro es que todo esto es una cortina de humo para ocultar el gigantesco fraude electoral realizado el 28 de julio, que ha sido desvelado por María Corina Machado, quien contrató a una compañía que procesó la totalidad de las fotografías de las actas que los personeros del candidato opositor Edmundo González habían fotografiado. De tal manera que se conocen los resultados que contrastan, son diferentes de aquellos que el gobierno, que se ha autotitulado ganador de las elecciones, y oculta hasta el día de hoy. Esto es, el gobierno venezolano no quiere mostrar las actas de las elecciones del 28 de julio del 2024. Asimismo, la persecución de los oponentes políticos se ha vuelto feroz. Arrestos, prohibición de X, prohibición de Signal, de todos aquellos mecanismos por los cuales la oposición puede comunicarse entre sus miembros. Naturalmente, si alguno de esos teléfonos de los opositores cae en manos del todopoderoso SEBIN, el servicio de inteligencia de Maduro, pues evidentemente la cantidad de nombres, personas y contactos que aparecen van ampliando el espectro de la persecución. Dentro del esquema de la persecución, se citó 3 veces al Tribunal Supremo de Justicia a Edmundo González, el candidato opositor que muchos países del mundo han reconocido como el ganador de las elecciones. En realidad, sabiamente, Edmundo González no asistió a las citaciones, porque es obvio que al asistir hubiera sido esposado inmediatamente y arrestado. Al haber desacatado las citaciones, la Fiscalía ha pedido su arresto. Ya de manera definitiva se sabe que si cae en manos de la policía venezolana, Edmundo González va a la cárcel. Los líderes opositores, como María Corina Machado o el mismo Edmundo González, se encuentran hoy en la clandestinidad. El tema es que después de las elecciones del 28 de julio, el impasse entre la dictadura y la oposición continúa. No se enseñan las actas de votación. Diana Mondino, la canciller argentina, ha sido clarísima al decir textualmente: el chavismo ya ni disimula ser un régimen totalitario. Los Estados Unidos, paralelamente, han incautado un avión presidencial venezolano que se encontraba en la República Dominicana, diciendo que su adquisición había violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos y el avión ha sido llevado a Florida. Colombia, México y Brasil, cuyos jefes de Estado son amigos de Maduro, siguen fingiendo una neutralidad frente a todas estas cosas y van a tener un Zoom estos días, según han anunciado, para buscar un entendimiento entre la oposición y el gobierno. Uno se pregunta qué tipo de entendimiento puede haber entre la oposición y un gobierno que los persigue implacablemente. Pues, ¿cuál es el punto de encuentro que ese entendimiento supondría? No hay respuesta a esa pregunta. En unos instantes volvemos con las conclusiones de estos dos temas.
Tanto en el tema de Israel como en el tema de Venezuela no hay conclusiones definitivas, son procesos en curso. Sin embargo, respecto a las protestas contra el Estado de Israel, uno tiene que preguntarse, frente al ataque del 7 de octubre, que costó la vida a centenares de personas y que fue el escenario en el cual se tomaron una multitud de rehenes, algunos de los cuales han sido intercambiados, y el 31 de agosto algunos 6 de ellos asesinados. ¿Qué otra opción tenía el gobierno israelí que no fuese la acción militar? ¿Podía el gobierno israelí, después del ataque del 7 de octubre pasado, quedarse de brazos cruzados? Evidentemente la respuesta es que no, tenía que haber una respuesta militar, y esa respuesta militar respondía a una organización paramilitar altamente organizada que gobernaba la Franja de Gaza, desde la ciudad de Gaza. Y ahora, después del asesinato de 6 rehenes, igualmente hay que preguntarse si cuando Biden dice que Netanyahu no ha hecho suficientes esfuerzos para obtener un cese del fuego, significa esto que no ha hecho suficientes concesiones a Hamás, tal vez respecto al gobierno de la Franja de Gaza o la evacuación total de las tropas israelíes, o frente al hecho de que Hamás va a conservar su estructura político-militar. La situación de Israel es enormemente difícil. Es fácil hacer un juicio prematuro y moralista desde el otro lado del Atlántico. Pero antes de hacer un juicio de ese tipo, que se da en un contexto electoral norteamericano, pues hay que preguntarse con la cabeza fría, ¿quién fue el que comenzó esta espiral de violencia desde el 7 de octubre hasta el día de hoy en la Franja de Gaza? Y la respuesta es solo una, Hamás. Hamás, la organización yihadista que quiere convertir a toda Palestina en un Estado islámico y arrojar a los israelíes al mar, es la causa inicial de todo este proceso de operaciones militares que se han llevado a cabo en ese territorio. De tal manera que el cese del fuego no puede ser un cese del fuego que imponga una derrota al Estado de Israel. Hamás es como un apostador, siempre maximalista en sus demandas, porque siente que no tiene nada más que perder. Pero el Estado de Israel es una sociedad organizada que tiene mucho que perder si es que deja al poder político y militar de Hamás intacto. De tal manera que el tema tiene todavía un largo desarrollo por delante. En cuanto a lo que ocurre en Venezuela, estamos frente a una tiranía idéntica a la de Cuba o a la de Nicaragua. Son gobernantes que hacen lo que les da la gana, incluso cambiarle la fecha a la Navidad. El 1 de octubre no puede haber Navidad, habrá una fiesta como la de la diosa Razón que impusieron los revolucionarios franceses durante el terror, pero naturalmente no es ya la fiesta cristiana tradicional. Venezuela aplica la metodología que Cuba le ha enseñado, y Cuba tiene la metodología represiva de la antigua Unión Soviética y la de la KGB, organizado a nivel de cuadra, a nivel de barrio, etc. Y eso hace enormemente difícil la acción de la oposición. Sin embargo, miles de personas han sido muy valientes y han salido a las calles a oponerse a la tiranía de Nicolás Maduro. Edmundo González ha hecho bien
en no ir a las citaciones del Tribunal Supremo de Justicia y en pasar a la clandestinidad, como si ser opositor y participar en unas elecciones contra Nicolás Maduro fuese un crimen y una conspiración. La elección ha sido abierta por lo menos del lado de la oposición y nada transparente del lado del gobierno. Por lo tanto, las acusaciones contra Edmundo González resultan, si no exageradas, grotescas. Hace falta también un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana y del propio Papa Francisco sobre la nueva Navidad de Nicolás Maduro. Es una cosa, digamos, muy singular celebrar la Navidad el 1 de octubre. Era el tipo de cosas que se hacían durante la Revolución Rusa, pero estamos en el siglo XXI y el comunismo soviético ya se derrumbó. Pareciera que Nicolás Maduro tiene la esperanza de resucitarlo. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Geopolítica con Francisco Tudela. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según la Organización